El tema de las plazas fantasmas ya lo confesó el presidente. Hay gente que no llegaba. Está el tema de revisar las compras que hizo la Asamblea Legislativa, a ver qué nivel de participación existe entre la UASI y los directivos de la Asamblea Legislativa, y por eso es que no se tiene fe, no se confía en la gestión, lo voy a decir acá fríamente, en la gestión de la Corte de Cuentas. Vamos a ver, Ernesto Castro decía hoy algo muy interesante, y es que en relación a la queja que estaba teniendo, y lo cuento porque fue noticia, el diputado saliente del partido Arena, Norman Quijano, de el acuerdo, el entendimiento que siempre se tiene de conformar la Junta, decía, efectivamente, decía Ernesto Castro, no lo vamos a hacer porque la población ha pedido eso, no seguir con lo mismo, no seguir con las prácticas o tradiciones que al final eran en beneficio de los políticos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que no pueden ser como los anteriores, decía. No se va a hacer como los anteriores porque el pueblo, ojo, es una obligación además porque el pueblo lo ha pedido. El porcentaje donde yo siempre mencioné que casi se pasa llevando el sistema de la fórmula de residuos al darle 56 votos al partido Nuevas Ideas, manda un mensaje claro, quiero cambio, y así debe de ser. Ahora, referente al tema de Corte de Cuentas, el presidente de la Asamblea pide, por ejemplo, una auditoría, pero como no se confía en la gestión de la Corte de Cuentas porque el presidente de la Corte de Cuentas ha tenido una serie de reuniones con los jefes de fracción de los partidos políticos, porque el presidente de la Corte de Cuentas le manda mensajes y asesorías, y lo voy a decir porque también fue público, al diputado Rodolfo Parker, que te acuerdas, y otra serie de actos donde hay indicios, elementos que la Corte de Cuentas no va a ser imparcial. El diputado Ernesto Castro mandó a analizar jurídicamente si se podía hacer una auditoría privada conforme a la ley de la Corte de Cuentas. Y efectivamente se encuentra un artículo específico, el artículo 39 de la ley de la Corte de Cuentas, que señala que se pueden hacer auditorías privadas con firmas privadas que son para dos vías. La ley sí te lo permite. La ley lo permite. Okay. De hecho, él lo señaló a partir de un análisis que ya se había hecho para hacer una gestión operativa y para hacer una gestión financiera. Entonces, lo que se va a pedir es una auditoría de remarca o de firma o de credibilidad internacional, y que haga la auditoría operativa y la financiera. ¿La financiera para qué es? Para verificar, o lo que se llama la auditoría de gestión, para verificar si lo que se dice en la normativa o en los acuerdos se ha gastado en lo que corresponde. Si yo acordé contratar 35 empleados y ese dinero le pagué a los empleados y ese dinero determiné que el manual de funciones debía venir a trabajar y hacer su función y no llegó, ese dinero va a tener que ser devuelto porque el artículo 59 de la ley de la Corte de Cuentas así lo dice, un pago indebido, un pago irreal, dice así, va a tener que ser respondido patrimonialmente por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa hoy saliente. Entonces, ¿quién va a determinar eso? ¿La auditoría financiera? ¿La Corte de Cuentas? Posiblemente no. Hay suficientes indicios para no creerle ni mínimos a que la Corte de Cuentas va a ser imparcial. Entonces, se va a contratar la auditoría, como Estado van a contratar la auditoría privada a partir del artículo 39 y se va a hacer la auditoría financiera. Pero está la auditoría operativa también. La auditoría operativa va a verificar si, por ejemplo, tú compraste 4 buses y los necesitabas. Si tú compraste como Asamblea Legislativa 400 celulares o 2,000 celulares con planes de $120, si necesitabas un plan de $120 o un plan de $10 o no necesitabas teléfono. Porque la persona no solamente se gastó el teléfono, no llegó a trabajar, sino que el diputado nunca conoció a esa persona porque era un favor político que le dio al financista, por decirte algún ejemplo. Me imagino yo que también la auditoría va a determinar si hay compras irregulares desde el área de compras, por ejemplo, la Asamblea Legislativa. Yo tristemente, Armando, lastimosamente, lo voy a mencionar, pero sin duda alguna van a salir compras irregulares en la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna van a salir compras
de vehículos, sin duda alguna van a salir compras de bienes, sin duda alguna van a salir compras donde no solamente se pagó en exceso, sino que no fueron útiles para la Asamblea Legislativa. Claro, y peor aún en momentos de pandemia, claro, y peor aún en momentos en que la policía necesitaba el bono, en momentos en que la policía necesitaba uniformes y la Asamblea Legislativa, específicamente la unidad de adquisiciones o los directivos se prestaban a un tema de corrupción. Entonces, eso es lo que ha señalado el diputado Ernesto Castro a partir de la instrucción que se ha dado por parte del Ejecutivo para, en el ejercicio de colaboración de órganos o de poderes, llamémosle así, entonces se haga un combate frontal a la corrupción, no solo dejando al Ejecutivo, sino invadiendo al Legislativo. Y, sin duda alguna, también el órgano judicial debería de alinearse, el órgano judicial debería de colaborar en el combate al tema de la corrupción. Ahora bien, Javier, lo preocupante aquí es que se habla de un finiquito express a pocos días que termine esta legislatura. Bueno, aunque den un finiquito express, un finiquito maquillado, digamos, para entenderlo así, o aunque den un informe con observaciones, o aunque den un informe con irregularidades, que los conceptos ya van cambiando, no se confía en la Corte de Cuentas. No tiene la credibilidad, no tiene el peso, no tiene la imparcialidad. Hay indicios muy fuertes de que la Corte de Cuentas no va a hacer su trabajo. ¿En quién se va a confiar? ¿En quién se va a determinar las acciones a partir de lo que diga en la auditoría privada? Y eso es lo que se ha dicho, y eso es lo que se va a hacer. Ahora bien, el trabajo de la Fiscalía General de la República sobre este tema, Plaza Fantasmas, en la Asamblea Legislativa, es también preocupante. Es decir, no hay resultados concretos y faltan, ¿qué?, 5 días para que termine esta legislatura. Lo que pasa es que la Fiscalía ya no fue a investigar o fue a penetrar en temas de documentos, pero aquí también está el jefe de recursos humanos, aquí también hay personal que está presto sin duda alguna para ser testigo o criteriado o testigo de todo lo que está sucediendo. Ya, por ejemplo, el sindicato en su momento denunciaba, el sindicato mismo, que habían 2 acciones que no iban a permitir. Personal que se estaba pasando o se estaba contratando recientemente y gente que estaba llegando por primera vez a trabajar y que nunca había llegado. Entonces, colaboración sin duda va a haber, porque hay gente indignada. Cuando digo gente indignada, no solo todo el pueblo salvadoreño, sino hay gente indignada dentro de la Asamblea Legislativa que llegó a trabajar, que llegaba de 8 a 5 o que llegaba de 8 a 9. Yo he ido muchísimas veces a la Asamblea Legislativa, a comisiones, y he visto los mismos técnicos, gente que llega a trabajar. Y esta misma gente que llega a trabajar, bueno, te quiero contar el caso. Hubieron 2 personas asesoras, y también lo digo porque fue público, asesoras del FMLN, el FMLN involucrado en todo, que una dice públicamente, bueno, mire, esa persona que están atacando, que están diciendo que no llegaba a trabajar, esa persona conozco su perfil, su capacidad, pero no la conozco a ella, decía, estoy parafraseando. Sé de su carácter profesional, aunque no la conozco. 2 asesoras del FMLN. O sea, sé cómo trabajan, pero 3 años. No los conozco. Es imposible que no conozcas en una institución que debería de ser pequeña a un asesor de tu misma fracción. Nunca se vieron. ¿Por qué? Posiblemente porque no llegaban a trabajar. Y eso, por ejemplo, el fiscal general de la República o los fiscales designados ya tienen una línea de actuación, una noticia crimen a partir de que estas personas confiesas que nunca se han visto. Entonces hay personal, sin duda alguna, hay gente que va a contar, que va a ser testigo de este tema de las plazas fantasmas. Se habla de una reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa. ¿Hacia dónde pueden ir estas reformas? Le pregunto por su experiencia, obviamente, en el área. Bueno, se están discutiendo todavía. Entiendo que la bancada CIAN lo está revisando con el liderazgo de Ernesto Castro. Eso puede ir por el tema de los famosos protocolos de entendimiento. Eso puede ir por la reducción de la junta directiva, ¿verdad? Que es necesario la verificación de la reducción de la junta directiva
es necesario la verificación de la reducción de ciertas prestaciones que se puedan tener, gastos excesivos e innecesarios, porque tú puedes tener un gasto necesario pero excesivo. En este caso son gastos innecesarios y además excesivos. Compra de bienes sin ninguna fuerza, sin ninguna fuente, sin ningún asidero para el servicio de la población. Todo eso es lo que se está revisando. Va a ser una reforma integral y en su momento tanto el diputado Ernesto Castro, que puede pasar a tener el más alto cargo en la Asamblea Legislativa, como la bancada misma, junto con las bancadas aliadas, pueden ya determinar la reforma. Lo que sí te puedo mencionar algunas es la reducción de la Junta Directiva. Se habla también de posibles reformas legales para hacer quienes no paguen impuestos por fin lo hagan, por ejemplo los periódicos. Sí, bajo el ropaje, sin duda alguna, de el tema de libertad de expresión, se ha dejado de percibir por parte del Estado, se ha dejado de verificar por parte del Estado ciertas ganancias que debieron necesariamente en su momento pagar impuestos. Esto también está en análisis. Esa es una impunidad que se ha tenido, impunidad legal, pero es impunidad en referencia al ingreso de los recursos públicos al Estado. Hay una sentencia, hay un artículo, el 101 de la Constitución, que establece que el orden económico es en función social y la Sala de lo Constitucional ha desarrollado la función social en la distribución equitativa de bienes. ¿A qué me refiero? Que si yo gano $100 y la persona no tiene trabajo y la persona está viviendo momentos de pobreza, el Estado le debe de dar educación, el Estado le debe de dar seguridad, el Estado le debe de dar vivienda, porque es el Estado social de bienestar. Dice la Sala en el caso específico de la sentencia que declararon inconstitucional el Tratado de Libre Comercio. Fueron dos incisos, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y El Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy ganando, no importa en el rubro que esté, debo de pagar impuestos. Y eso es el muy buen trabajo que está haciendo, y hay que decirlo, el ministro Alejandro Zelaya con el director general de impuestos, Rubén. Además lo saludo. Le mandamos un saludo a Rubén. Ya están haciendo ciertos mecanismos para que aquel que ha vivido evadiendo por años, aquel que tiene ganancias exorbitantes, pero que sus pérdidas son todos los años, hoy sí va a tener que demostrar, y estos muchos televidentes estarán comentando lo que tendrán que demostrar verdaderamente los gastos. Claro. ¿Y eso es para qué? Eso es una instrucción del presidente en función que el Estado debe de hacer su función, que es el bienestar de la población.